La sesión 6 tiene que ver, una vez más, con la retroalimentación integral en campos formativos. Y haciendo una recapitulación de las sesiones que se han tratado hasta el día de hoy, vemos que una retroalimentación integral tiende a proporcionar al estudiante información de todo su proceso, no nomás de un final, es decir, del desempeño de los estudiantes. Y estos, para que sea integral, no solamente tienen que ver con conocimientos, sino también considerar habilidades, actitudes y valores. ¿Sí? Cada uno de ellos en nuestro programa de sintético, en nuestros programas analíticos, consideramos contenidos que tienen que ver con lo procedimental, con lo actitudinal, con lo conceptual, con lo estratégico. ¿Cómo se va a dar esta retroalimentación integral? Pues prácticamente a través de un diálogo, de la reflexión que se propicie en el aula con los alumnos, entre los alumnos, haciendo que el estudiante a su vez sea o tenga una participación activa, que enfrente o ponga en juego y desarrolle a su vez habilidades metacognitivas que están asociadas a esa reflexión sobre su propio desempeño. Y también involucrar este pensamiento crítico del que mucho se ha hablado en la nueva escuela mexicana, ¿sí? Y que esto responde a esa evaluación emancipatoria. Emancipatoria es una palabra que distingue a la evaluación formativa, ya que es una manera de liberar el pensamiento a través de la expresión, del diálogo, del debate, de lo que pueda acontecer en un proyecto didáctico, en un proyecto de aprendizaje. Y a su vez, pues que esta evaluación sea situada, contextualizada, que considere las realidades de nuestros estudiantes y donde la autoevaluación tenga un papel importante en los alumnos. Que no sea nada más algo que se diga, algo que sabemos que existe, sino que realmente se ponga en práctica en las aulas, que los alumnos conozcan de la autoevaluación, sepan cómo hacerla. Yo creo que ahí es el reto que tenemos o el trabajo que deberíamos de desarrollar en nuestras aulas. Para efectos de este ejercicio vamos a poner un ejemplo donde vamos a visualizar diferentes proyectos, ¿verdad? Que responden a los diferentes campos formativos. Y para ello vamos a recuperar una problemática. Esta tiene que ver con la alimentación y pues aquí la tengo un tanto descrita, que dice: muchos niños de primaria llegan a la escuela sin desayunar o consumen alimentos ultraprocesados, lo que genera bajo rendimiento, irritabilidad y la falta de concentración. Esta alimentación inadecuada afecta su aprendizaje, bienestar emocional y convivencia escolar, evidenciando la necesidad de promover hábitos alimenticios saludables desde la escuela. Hoy que tenemos este tema tan a moda, era prácticamente relevante y necesario traerlo como ejemplo a esta sesión. Y pues bueno, este problema, como bien decía, va a cruzar por cada uno de los proyectos que se desprendan de cada uno de los proyectos, desde las finalidades que también ahorita rescataremos. Entonces, no perdamos de vista esta problemática. Y para ello, pues bueno, se tuvieron que elegir los contenidos que se ajustaran a esta problemática. De el campo formativo lenguajes, que se caracteriza por el colorcito rojo, ya lo sabemos, hemos elegido estrategias con personas de la comunidad para conocer diversos temas. ¿Cuál va a ser el tema? El de la alimentación. ¿Qué problema se va a tratar? El de una alimentación inadecuada, poco nutritiva, ¿sí? Por el lado del campo formativo, saberes y pensamiento científico, hemos decidido asumir el tema, el contenido alimentación saludable con base en el plato del bien comer, ¿sí? Así como prácticas culturales y la forma de decisiones encaminadas a favorecer la salud y el medio ambiente y la economía familiar.
prácticamente esta problemática entra en este contenido y por lo tanto se vuelve indispensable dentro de esta ejemplificación que vamos a hacer. Por otro lado, dentro del proyecto de ética, naturaleza y sociedades, vamos a abordarlo desde un contenido que tiene que ver con el derecho a la protección de la integridad propia y la de todas las personas, reconociendo situaciones de riesgo como el maltrato, el abuso, el bullying o la explotación de tipo sexual y la importancia de su prevención al conocer las instancias para solicitar ayuda y o denunciar. Sabemos que muchas veces la mala alimentación, la mala nutrición nos lleva a estar en un modo que podemos ser sujetos de bullying, de acoso, ¿verdad? Que todavía restringe ese derecho que tenemos a una vida digna, ¿sí? Entonces, este sería nuestro tercer contenido del campo correspondiente. Y por último, desde el campo formativo de lo humano y lo comunitario, tenemos el contenido, efectos en la vida de las personas derivadas de cambios sociales, culturales y en la salud. Ahorita vamos a ver también cómo este contenido es que ha sido asumido y de qué forma lo vamos a relacionar con este tema, con esta problemática. Es preciso decir que ustedes podrían elegir otros contenidos que estuvieran asociados, ¿no? Este nada más, repetimos, es un ejemplo, ¿sí? De lo que podría ser el trabajo, ¿sí? Y la retroalimentación, la evaluación, la autoevaluación de este tema. Los propósitos de los proyectos tienen que ver con el grado de tercer grado de primaria, como ejemplo nada más, ¿no? Y aquí podemos ver que a inicio de cada uno de los proyectos que se manejan en los libros de texto, encontramos en esta aventura de aprendizaje, en este proyecto básicamente maneja el propósito, ¿no? Y aquí también tenemos encerrados cuáles son los productos o la evidencia o el medio por el que será evaluado este propósito de proyecto, ¿sí? En cuanto al campo formativo lenguajes, tenemos el proyecto que hemos elegido, dime qué comes y te diré quién eres. Aquí los alumnos se pretende que hagan una investigación acerca de la alimentación, de esos hábitos de alimentación que tienen los estudiantes, ¿sí? Y van a hacer un cartel, ¿sí? Como producto o como medio, como evidencia de esa investigación. Por el lado de saberes y pensamiento científico, vamos a elegir el proyecto que se llama Creando preparar alimentos sanos. Y aquí los alumnos van a explorar los alimentos que tiene la comunidad o la localidad en la que son y de qué tipo son estos alimentos. Es decir, en Sonora podemos encontrar algún tipo de alimento como es la naranja, la uva y que esos tipos de alimentos los reconozcan nuestros alumnos y que sean parte de su dieta balanceada, nutritiva y bueno, ¿dónde van a poner en manifiesto esos alimentos que han identificado, explorado en una barra nutritiva? Muy interesante este proyecto. Asimismo, dentro del campo formativo de ética, naturaleza y sociedades, hemos identificado el proyecto Mi derecho a un trato digno, sin explotación ni abuso de cualquier tipo. El producto que van a realizar aquí es un fanzine, ¿sí? Quizás para muchos este tipo de productos es algo nuevo, es algo novedoso, decirles que en la práctica este resulta muy, muy interesante. Y a diferencia de los otros proyectos, ¿qué es lo que van a hacer aquí los alumnos? Van a mostrar algunas situaciones que representen riesgos para su integridad física y mental. El hecho de no tener una alimentación balanceada o nutritiva puede tener afectaciones en su integridad física y mental y eso pues va en contra de sus derechos a una vida digna. Y por otro lado tenemos el proyecto Clasificamos, Reducimos y Utilizamos desde el campo formativo de lo humano y lo comunitario.
Aquí, desde las finalidades que ese tiene, pues van a realizar una campaña informativa, ¿verdad? Y aquí el sentido o el propósito que tiene es que identifique el desmedido consumo de productos, ¿sí? Que aumenta la cantidad de basura. Sí, asociado al tema de la alimentación, el no alimentarnos adecuadamente puede llevar también a tener no nomás un impacto físico, sino también un impacto en el medio ambiente a través de la cantidad de desechos que se generan, ¿sí? Entonces, cada proyecto, desde cada campo formativo, tiene su esencia, tiene su finalidad, ¿sí? Y en este sentido vamos a ver con un ejemplo también cómo podríamos hacer esa evaluación integral, cómo podríamos hacer la autoevaluación. Recuperando los medios, según lo que nos comentó la doctora Gabriela Vallejo en una sesión previa, ¿sí? Hablamos de los medios, pues esto sería el producto, la evidencia de los 4 proyectos. Y vamos a ir avanzando conforme vayamos abordando cada uno de los campos, ¿sí? Tenemos el cartel, la barrita, el fanzine y la campaña informativa. Esos son los 4 productos, ¿sí? Desde el campo formativo lenguajes, vean nada más cuál es el objeto que tiene este campo y que no podemos perder de vista, ¿sí? Aquí recupera experiencias y tenemos aquí remarcado, ¿sí? Con subrayado el término, la palabra interacción. Dentro de este campo es importante que con mayor énfasis se dé la interacción, ¿sí? De los diferentes lenguajes. ¿Cuáles son esos? Pues tenemos el lenguaje oral, el lenguaje escrito, entre otros, que deberían de acentuarse dentro de este campo. Aquí los niños, niñas y adolescentes, las niñas, niños y adolescentes ampliarían sus posibilidades de expresión en distintas situaciones, en este caso, bajo la temática de la alimentación. Entonces, no olvidemos estos términos. Este campo formativo es en el que mayormente se debería de aprovechar para brindar esas posibilidades de desarrollo en términos de expresión, del diálogo, de la reflexión, del análisis. No quiere decir que en otros campos no se haga, pero aquí tiene ese objeto de aprendizaje. Si nos vamos a las finalidades del campo mismo, vemos aquí, se vuelve a repetir, y está señalado en rojo, expresión y comunicación mediante la oralidad, la escucha, la lectura, la escritura, la sensorialidad, la percepción y composición de diversas producciones, ¿sí? Entonces, maestros, necesitamos ahondar en estas finalidades, en este objeto de estudio, para que al momento de elaborar los instrumentos con los que vamos a evaluar, sea un objeto de estudio, o sea un objeto de evaluación, el hecho de cómo se expresan, ¿sí? Cómo es que ellos interactúan. ¿Y cómo lo vamos a ver? Miren ustedes acá, en el cartel lo que vamos a valorar es esa investigación que incluye la perspectiva de la comunidad de aula, obtenida en la entrevista. A partir de la entrevista, ellos van a poder desarrollar, poner en práctica la expresión, la oralidad, el diálogo, ¿sí? ¿Qué otro aspecto podemos considerar por acá? La exposición de los resultados debe de ser clara y coherente, ¿sí? Conforme al cartel. Entonces, esta es otra posibilidad que nosotros le brindamos a nuestros estudiantes de que pongan en juego la interacción, la expresión en sus diferentes manifestaciones. Asimismo, otro de los aspectos o criterios, indicadores, como ustedes deseen nombrarle, ¿verdad? Podría ser, se promueve una reflexión o discusión sobre los resultados presentados y proponen acciones de mejora. Entonces, estos, de ser simples indicadores, al hacerlos conscientes bajo el objeto de aprendizaje que tiene el campo y las propias finalidades, pues
toma mayor relevancia y hace que esto sea más enriquecedor. ¿Por qué? Porque los indicadores que aquí están son elegidos a conciencia por el docente, porque es lo que pretende el campo favorecer, ¿sí? Bueno, vamos con el siguiente campo formativo: saberes y pensamiento científico. El objeto tiene que ver con la comprensión y explicación de los fenómenos y procesos naturales. ¿Cuál es el proyecto que teníamos por acá? Lo recordamos tantito, es preparando alimentos sanos a través de la barra nutritiva. ¿Qué es lo que harían los alumnos en tanto a la explicación aquí de los procesos naturales en cuanto a la alimentación? A ver, ¿qué alimentos nos proporcionan tales nutrimentos? ¿Qué alimentos sí son nutritivos? ¿Qué alimentos no son nutritivos? Es decir, científicamente los alumnos van a dar explicación de estos aspectos, ¿sí? Dentro de las finalidades, podemos ver que en este campo se busca que expliquen procesos, fenómenos naturales por medio de la indagación, la interpretación, la experimentación, la sistematización, representación con modelos y argumentación de tales fenómenos. Por lo tanto, el producto en dicho proyecto es la elaboración de una barrita nutritiva que ha sido resultado de una investigación sobre aquello que existe en su localidad, que tiene nutrimentos que puedan favorecer o ser parte de esa barrita que ellos tendrían que construir, ¿verdad? Que tendrían que elaborar. Y a través de ellos, pues la van a argumentar, ¿sí? Sobre aquello que han indagado. Por tanto, ¿qué podríamos evaluar dentro de este campo con respecto a la barrita nutritiva? Pues podemos ver, reflexionan sobre la importancia de una dieta equilibrada, buscaron información en fuentes confiables, identificaron diversos alimentos disponibles a la comunidad, explicaron cómo los alimentos seleccionados contribuyen a una dieta balanceada, ¿sí? Entonces, esos aspectos responden o están alineados al objeto de aprendizaje de este campo y a sus finalidades. Es decir, mientras que en el campo del lenguaje hablamos de cuáles eran los hábitos de alimentación que tenían en la comunidad, entre ellos, en sus familias y demás, acá podemos, a través de la identificación de alimentos disponibles en nuestra comunidad, reflexionar sobre aquellos que responden a una dieta balanceada. Es decir, se atribuye un aspecto más, ¿sí?, de la propia alimentación. Es como mirar desde otro lado de la moneda, ¿sí?, lo correspondiente a esta problemática que se tiene de la alimentación. Seguimos con el campo formativo: ética, naturaleza y sociedades. El campo dice que enfatiza en el reconocimiento y respeto, fíjense bien, a la dignidad y los derechos de todas las personas. Desde aquí nosotros podemos asumir que el tener una buena alimentación es un derecho, ¿sí? Y ahí tendríamos que reflexionar con nuestros estudiantes. ¿Por qué el hecho de tener una mala alimentación vulnera su derecho a tener una vida digna y saludable? ¿Sí? Y que eso, al final de cuentas, le contribuye o se asocia con un bienestar que podría prácticamente verse vulnerado o no, de acuerdo a esa decisión que puedan llegar a tomar sobre su alimentación. Las finalidades, entre estas encontramos en una tercera el respeto y protección de los derechos humanos. Entonces, este hecho de velar por el derecho a la salud,
a través de toma de buenas decisiones para tener una buena alimentación, una alimentación balanceada, es lo que va a permitir que este campo le dé pues ese aunado, ese extra dentro de este trabajo con diferentes proyectos de los diferentes campos en torno a la problemática que estamos estableciendo. Y bueno, ¿qué tendríamos que considerar o cómo podríamos valorar este proyecto a través del producto Fanzine? Pues bueno, hemos elegido otro tipo de instrumento. Es más bien como una especie de examen que, como decíamos, pues ha cambiado su concepción. No son satanizados, no es que no se puedan llegar a hacer, pero se busca que estos no sean tan memorísticos, sino que tengan esa parte reflexiva, esa parte donde los alumnos a través de sus respuestas pueda vislumbrarse ese análisis. Y bueno, aquí tenemos, por ejemplo, una pregunta que está asociada a ¿qué acción ayuda a proteger la integridad mental de las niñas y niños? Dentro de los derechos que hablaba ahorita, a una vida digna, de salud y de alimentación, bueno, también tiene o se ve repercutida la integridad mental. Entonces, ¿qué ayuda aquí? Bueno, a lo mejor promover una alimentación balanceada y rica en nutrientes, eso ayuda a proteger la integridad mental, ¿sí? Otra pregunta podría ser, ¿qué derecho relacionado con la integridad física se debe proteger en las niñas y niños? Vean las opciones. El derecho a recibir comida chatarra en la escuela, el derecho a recibir atención médica cuando la necesiten, el derecho a trabajar largas horas para obtener alimentos, el derecho a evitar el ejercicio físico, ¿sí? Entonces, pues aquí se debe de proteger uno de estos aspectos, ¿no? Bueno, y así nos podríamos ir con otra pregunta y manejamos como último ejemplo, ¿cuál de los siguientes es un derecho de las niñas y niños? Tener acceso a alimentos saludables y nutritivos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, vean ustedes, si no adquiere prácticamente relevancia, relación, conexión con las finalidades del campo, con el objeto prácticamente que tiene ¿no? Se supone, dice abajo, además que niñas, niños y adolescentes se responsabilicen sobre el impacto de sus acciones en los ámbitos personal, social y natural y contribuyan al bienestar común. En eso reside este campo. Por último, pues prácticamente tenemos el que es nombrado de lo humano y lo comunitario, que ya lo conocemos pues prácticamente bien, ¿no? Y que tiene que ver entre todo con ese compromiso ético para la satisfacción de necesidades humanas. Sabemos que el hecho de alimentarnos pues es una necesidad humana, ¿verdad? Pero también el hecho de los envases, el plástico, las envolturas con las que vienen los alimentos muchas veces puede comprometer a nuestro ambiente, nuestro medio ambiente. En ese sentido, pues veamos aquí qué finalidades son las que prácticamente tiene. Dice, en este campo está orientado a que niñas, niños y adolescentes adquieran y desarrollan de manera gradual, razonada, vivencial, por eso es que van a hacer una campaña informativa y consciente, pues van a experimentar la importancia de cuidar y mejorar y preservar la salud, el entorno natural y social, como una responsabilidad individual y colectiva. ¿Qué quiere decir? Que en este sentido, no solamente el alumno no estaría visualizando nada más que tiene un impacto en su salud, sino que también en el entorno natural y social. Por otro lado, dice, tomen decisiones orientadas a modificar comportamientos y situaciones en torno, sí, a su salud y en torno a lo que puede afectar o atribuir a el entorno natural. Asimismo, tenemos que actúen en la resolución de situaciones y problemas presentes en distintos contextos. En nuestras diferentes localidades, estados o en nuestro país, sabemos que existe un problema, además de la alimentación,
de lo correspondiente a los desechos, a la basura. Entonces, prácticamente podríamos sacarle un provecho más, un extra más a esta problemática que hemos utilizado de ejemplo. Por lo tanto, en esta campaña informativa, ¿cómo podríamos valorarla? Evaluarla. ¿Sí? Aquí hemos decidido porque sea a través de un ensayo. Es un ensayo reflexivo, crítico, a través de que va a estar guiado a través de preguntas y planteamientos, ¿verdad? Como por ejemplo, aquí vamos a ver en la introducción, explica con tus propias palabras qué entiendes por consumo responsable. Describe cómo el desmedido consumo de productos alimenticios impacta en tu comunidad y genera basura. ¿Por qué es importante abordar este problema? Entonces, a través de este producto que será objeto de evaluación, pues prácticamente los niños van a reflexionar y hacer una crítica, ¿sí? Consciente de lo que implica básicamente esta problemática, este tema. Me regreso tantito a lo que vendría siendo lo identificado en un primer momento, la problemática. Vean cómo a través de las caras, de las finalidades, del objeto que tiene cada uno de los campos, esta misma problemática, este tema de la alimentación puede tener su objeto de estudio, ¿sí? Su finalidad. Entonces, maestros, la invitación en este sentido es que consideremos cada una de las finalidades, cada uno de los propósitos que los campos nos brindan para que nuestros instrumentos, nuestras evidencias, nuestros productos puedan ser acordes a ese punto, ¿sí? Sin que se pierda tal sentido, ¿sí? Entonces, para eso, maestros, vamos a proceder a lo que corresponde a la pregunta: ¿qué necesito ajustar en ese sentido en mi práctica docente para dar una retroalimentación más formativa e integral? Bueno, la compañera, la doctora Gabriela, nos dará parte de ello. Hola a todos, muy bien, pues continuando con esta sesión y con este interrogante que el doctor Francisco López nos proporciona. ¿Qué es lo que necesitamos ajustar en nuestra propia práctica? Si bien analizamos anteriormente que tenemos que realizar una reflexión sobre nuestra propia práctica, qué es lo que debemos modificar, qué acciones, qué estrategias nos están funcionando, ¿cuáles necesitarán algún ajuste? Pues vamos a adelantarnos un poco acerca de esta frase. Evaluar es ayudar a crecer. Y vamos a insistir durante lo largo de este diplomado que la evaluación formativa jamás será punitiva. Es una oportunidad para crecer, para aprender y para mejorar. Luis, un alumno de 5º grado, solía frustrarse cuando cometía errores en matemáticas. Su maestra decidió cambiar su forma de evaluar. En lugar de marcar los errores con rojo, le pidió que explicara cómo pensó al resolver cada problema. Con el tiempo, Luis comenzó a identificar sus propios pasos, a reconocer dónde se confundía y a proponer nuevas estrategias. Hoy, más que temer a equivocarse, aprende a aprender. La retroalimentación dejó de ser una corrección y se convirtió en una conversación que fortaleció su confianza y su pensamiento crítico. Aquí ya estamos aterrizando todo lo que hemos hablado alrededor de estas sesiones de diplomado con respecto a ser a los alumnos y a las alumnas responsables de su propio aprendizaje, en fomentar espacios de confianza, espacios libres para que nuestros alumnos y alumnas puedan opinar y se puedan equivocar. La evaluación formativa la vamos a visualizar entonces desde el desarrollo de la integralidad. Vamos a ver un poco el contexto histórico
cómo llegó esta evaluación formativa, cómo llegamos a este concepto de ser integrales. En 1973 tenemos la Ley Federal de Educación, donde se enfatiza la expansión de la cobertura escolar. Esto era un propósito, el que todas las personas pudieran garantizar ese derecho a la educación, que fuera asequible este servicio educativo y que todas y cada una de las poblaciones de las ciudades tuvieran este servicio educativo con escuelas. El modelo era centrado en la enseñanza tradicional y la memorización. En este momento estábamos enfocados en cubrir los espacios educativos, en que todos y cada uno pudieran ejercer ese derecho a la educación. Y bueno, los modelos estaban centrados en este tipo de metodologías que, si bien no eran malas, tampoco vamos a decir que eran buenas, pero poco a poco se han ido modificando a las necesidades y características de la sociedad. En 1993, en la Ley General de Educación, sustituye a esta Ley Federal de Educación y plantea aquí una educación integral para el desarrollo de las capacidades cognitivas, socioemocionales y físicas. Aquí se fortalece la obligatoriedad de la educación básica, que en ese momento pues, era preescolar, primaria y nivel secundaria. En el 2013 vemos la reforma educativa. Aquí se introduce ya el concepto de calidad educativa como principio constitucional. Aquí estábamos enfocados en los resultados, en la rendición de cuentas. Estábamos visualizando metas y objetivos. En el 2019 visualizamos la reforma constitucional y la nueva escuela mexicana. Aquí se deroga el modelo de la evaluación punitiva. Se promueve una educación humanista, inclusiva y con equidad. Reafirma la formación integral con el pensamiento crítico, los valores, bienestar y conciencia social. Se expide una nueva Ley General de Educación acorde con los principios de la nueva escuela mexicana. Aquí sí nos podemos dar cuenta, si podemos observar, estos tipos de reformas, estos enfoques educativos han cambiado con el tiempo, se han modificado, han mejorado y se están contextualizando a las necesidades de cada uno de nuestros alumnos y de nuestras alumnas. Si bien anteriormente los enfoques eran enfoques constructivistas, donde los alumnos, claro que tenían que construir su propio conocimiento, lo siguen haciendo, pero conforme fuimos avanzando con el tiempo, los planes y programas se convirtieron en socioconstructivistas. Ahora no solo el alumno construía su propio conocimiento, sino que lo compartía y dialogaba, reflexionaba acerca de cómo poder contextualizarlo en la realidad, en la sociedad, los beneficios que traía a ella. Estos nuevos planes y programas siguen siendo constructivistas, seguimos con ese enfoque socioconstructivista, pero con la nueva escuela mexicana ya le damos este enfoque humanista, le damos peso a la dignidad humana, a la inclusión, a la equidad y reforzamos pues todos aquellos principios que enmarca la nueva escuela mexicana. Son el eje rector, trabajamos con base a ellos. Dentro del 2022-2023 existieron ajustes curriculares en los planes de estudio de la nueva escuela mexicana. Aquí se hizo énfasis en los campos formativos y aprendizajes situados. Ya no visualizamos los planes y programas por medio de disciplinas, de asignaturas o materias, como les llamábamos antes, sino que de una manera integral. Cada uno de los campos formativos son interdisciplinarios,
Vemos distintas disciplinas en cada uno de los proyectos, como ya lo mencionó, como ya lo visualizamos con el doctor Francisco, y hacemos énfasis en esta evaluación formativa y contextualizada. Si bien la evaluación formativa ha estado presente en varios planes y programas, en esta ocasión vamos a brindarlo desde la perspectiva de la retroalimentación y con ese enfoque humanista que enmarca la nueva escuela mexicana. Aquí se da el fomento de la autonomía profesional docente y la participación comunitaria. Este punto es muy importante, ya que es una de las bondades de este nuevo enfoque, de estos nuevos planes y programas. Nosotros somos constructores del programa de estudios. Nosotros vamos a identificar cuáles son las características de mi contexto, de mi comunidad, desde la colonia, desde la ciudad, el estado, donde se encuentra inmersa mi institución, y de esa manera valoraré, con base a un diagnóstico, qué contenidos son necesarios brindar, jerarquizar, qué es más importante dentro de todo ese programa sintético, qué contenidos son más relevantes para mis alumnos, para mis alumnas. Y yo tengo la autonomía profesional de decidir si la metodología que quiero aplicar, cómo voy a integrar cada uno de los campos formativos a ese contenido, cómo voy a problematizar para que mis alumnos se integren a esos conocimientos. Anteriormente nos decían o escuchábamos que los contenidos o los aprendizajes teníamos que hacerlos pues divertidos, relevantes, interesantes para nuestros alumnos. Todos los contenidos de los planes y programas, hazlos interesantes para tu alumnado. Pues hoy, con este nuevo enfoque, con nuestros planes y programas actuales, es crear los intereses de los alumnos en aprendizajes. En lugar de los aprendizajes, realizarlos interesantes, vamos a cambiar un poco la dinámica y esos intereses, esas necesidades, vamos a convertirlos en aprendizajes situados. Uno de los criterios de la educación emitidos en la Ley General de Educación menciona que esta será integral porque educará para la vida y estará enfocada en las capacidades y desarrollo de las habilidades cognitivas, socioemocionales y físicas de las personas que le permitan alcanzar su bienestar y contribuir al desarrollo social. Este es uno de los objetivos de la nueva escuela mexicana, el bienestar colectivo y contribuir al desarrollo social. ¿Qué nos dice acerca de la orientación integral? En su capítulo 4, el artículo 17, nos enmarca que la orientación integral en la nueva escuela mexicana comprende la formación para la vida de los educandos, así como los contenidos de los planes y programas de estudio, la vinculación de la escuela con la comunidad y la adecuada formación de las maestras y maestros en los procesos de enseñanza-aprendizaje acorde con este criterio. Es importante para poder garantizar ese derecho a la educación, esa aceptabilidad, que tengamos planes y programas acordes a los contextos, a la actualidad de nuestros alumnos, de nuestras alumnas, de esta sociedad. Tener a docentes capacitados, tener los materiales necesarios y que sean acordes a la sociedad que se encuentra en constante cambio. La orientación integral en la formación de la mexicana y el mexicano dentro del sistema educativo nacional va a considerar los siguientes aspectos: el pensamiento lógico, matemático y la alfabetización numérica, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita,
con elementos de la lengua que permitan la construcción de conocimientos correspondientes a distintas disciplinas y favorezcan la interrelación entre ellos. El conocimiento tecnológico con el empleo de tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital, el manejo de diferentes lenguajes y herramientas de sistemas informáticos y de comunicación. Anteriormente, si visualizábamos los perfiles de egreso en los planes y programas anteriores, se mencionaba acerca de este conocimiento tecnológico y de las TICs que nosotros o que los alumnos dominaran la utilización de estas herramientas, que las conocieran. Hoy, con la nueva escuela mexicana, en estos nuevos planes y programas, se agrega a ese perfil el que sí sepan nuestros alumnos utilizar las tecnologías, pero con responsabilidad. Anexamos ese concepto importante, que sepan ellos discernir acerca de la información, de lo que es real o no, lo que es veraz o no, que sepan ellos ubicar información que les sirva, les funcione para su aprendizaje. El conocimiento científico, a través de la apropiación de principios, modelos y conceptos científicos fundamentales, empleo de procedimientos experimentales y de comunicación. El pensamiento filosófico, histórico y humanístico. Y al estar visualizando esta lámina, nosotros podemos ir ubicando cada una de estas características en los distintos campos formativos que nos propone la nueva escuela mexicana. Las habilidades socioemocionales, importantísimas hoy en día. Anteriormente las trabajábamos, claro que sí, pero hoy son parte fundamental de nuestros proyectos educativos. Tiene que ser un eje transversal en cada uno de los contenidos que nosotros visualicemos. Desarrollar la imaginación, la creatividad de contenidos y formas, el respeto por los otros, la colaboración y el trabajo en equipo, la comunicación, el aprendizaje informal, la productividad, la capacidad de iniciativa, la resiliencia, la responsabilidad, el trabajo en red y empatía, la gestión y la organización. Al leerlo podría escucharse muy fácil, podría escucharse sencillo, pero claro que es un gran reto de nosotros como actores educativos desarrollar y fomentar las habilidades. ¿Y de qué manera desarrollamos habilidades? Practicándolas, ejerciéndolas día con día, implementándolas, integrándolas en cada uno de nuestros proyectos de aprendizaje. Nosotros, como actores educativos, recordemos que somos guía y ejemplo de cada uno de estos criterios, de cada una de estas habilidades que nosotros queremos desarrollar en nuestro alumnado. Y cierro este punto con la frase de no podemos dar algo que no tenemos, no podemos ofrecer algo que no poseemos. El pensamiento crítico, que lo hemos repetido en varias ocasiones a lo largo de este diplomado, como una capacidad de identificar, analizar, cuestionar y valorar fenómenos, información, acciones e ideas, así como tomar una posición frente a los hechos y procesos para solucionar distintos problemas de la realidad. En esta parte es importante y es indispensable tomar en cuenta que nosotros, como actores educativos, nosotros como docentes frente a grupo, frente a alumnados o como directivos escolares o supervisores, no nos compete indicarle a nuestros alumnos que si algo o un hecho es correcto o incorrecto, si está bien o está mal. Nuestra labor es brindarle los hechos, esas problemáticas de la realidad, esos problemas sociales, vamos a poner esos ejemplos, y que ellos discernan, que ellos identifiquen el por qué está sucediendo.
que se investigue el porqué de los sucesos, cuál es la raíz de la problemática y generen propuestas y generen alternativas de mejora. El logro de los educandos, de acuerdo con sus capacidades, circunstancias, necesidades, estilos y ritmos de aprendizaje diversos. Y yo creo que esto ya nos quedó muy claro, el conocer a nuestro alumnado, el identificar sus fortalezas, sus áreas de oportunidad, sus áreas de mejora, cuáles son esos canales de aprendizaje, esos ritmos de aprendizaje que existen dentro de mi aula, que existen dentro de mi entorno escolar y cómo puedo trabajar con ellos. Tenemos una gran diversidad de alumnado y puede resultar quizá un poco abrumador para los maestros, para las maestras, que tenemos grupos quizá con una matrícula muy grande, pero pues en este diplomado vamos a conocer distintas técnicas, instrumentos y estrategias que nos van a permitir identificar, valorar y trabajar con esa diversidad. Los conocimientos, las habilidades motrices y creativas a través de la activación física, la práctica del deporte y la educación física vinculadas con la salud, la cultura, la recreación y la convivencia en comunidad. Estamos en estos tiempos también dándole mucho auge, dándole mucha importancia a la vida saludable. Y ya lo vimos también con el doctor Francisco López hace un momento, cómo podemos integrar quizá varios contenidos y vimos una ejemplificación de vida saludable que podemos trabajar con ese eje articulador, esos 4 campos formativos y brindar conocimientos, fomentar habilidades, fomentar esta activación física, los beneficios de las prácticas del deporte o de la educación física. Y siempre buscar esos espacios y esas oportunidades para desarrollar en nuestros niños los buenos hábitos. La apreciación y creación artística a través de conocimientos conceptuales y habilidades creativas para su manifestación en diferentes formas y los valores para la responsabilidad ciudadana y social, como el respeto por los otros, la solidaridad, la justicia, la libertad, la igualdad, la honradez, la gratitud y la participación democrática con base a una educación cívica. En el artículo 21 nos enmarca que la evaluación de los educandos será integral y comprenderá la valoración de conocimientos, de habilidades, las destrezas y en general el logro de los propósitos establecidos en los planes y programas de estudio. En la reforma de los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución establece el derecho a la educación con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva, desde el nivel inicial hasta el nivel superior, que impulsará a la nueva escuela mexicana. Recordemos que el nivel inicial se incorpora a la educación básica, es parte también de los niveles de obligatoriedad dentro del sistema educativo mexicano. En estos momentos, el nivel inicial pues está considerado como concientizar sobre su importancia a las madres, los padres de familia, para que podamos tener esa cobertura y garanticemos, vaya, el proyecto de la nueva escuela mexicana, que es la educación para toda la vida desde los 0 hasta los 23 años. Las niñas, niños y adolescentes y jóvenes son sujetos activos de la educación. Con sus acciones cotidianas, ejercen su derecho a transformar la realidad a través de una educación integral que se despliegue en todos los espacios de la escuela y no solamente en el aula. Esta parte es muy interesante. ¿Cuántas veces no hemos escuchado o nos han dicho a nosotros como docentes que somos los formadores
de los adultos, de las personas, de los ciudadanos del futuro. Estás formando, maestra, al ciudadano del futuro. Estás formando, maestro, a la ciudadana o al ciudadano del mañana. Pues no podríamos estar más cerrados. Estamos formando a los niños, a las niñas, a los jóvenes del presente. Desde este momento, nuestros estudiantes toman decisiones, tienen opiniones, son valorados y su opinión cuenta, su pensar cuenta, sus decisiones cuentan. Cada decisión que tomen tendrá en ellos ya sería una consecuencia positiva, negativa, dependiendo de la perspectiva en la que se aborde, pero tienen impacto tanto dentro de la institución como fuera de ella. Visualizamos a la comunidad como el núcleo de este proceso de enseñanza-aprendizaje porque nuestros alumnos, saliendo de la institución, también coexisten con otras personas, conviven y aprenden de su entorno. Y eso va a tener impacto en lo que se genere dentro de una institución. Es por eso que sus acciones ejercen este derecho a transformar la realidad. Y siempre hay que recordar que con este enfoque de derechos humanos, los niños, las niñas y los jóvenes opinan. Y esa opinión, ese pensar, cuenta. Estar en la escuela es una condición para ejercer el derecho a la educación. Este derecho solo es efectivo cuando las niñas, niños y adolescentes y jóvenes cuentan con una formación integral para desarrollar todas sus potencialidades de forma activa, transformadora y autónoma. Es brindarle las herramientas para que esto se logre. Ello supone que los planes y programas de estudio, las maestras y los maestros y las autoridades educativas organizan las actividades escolares desde una visión humanística, científica, artística, lúdica y crítica, de acuerdo a cada nivel, tipo y modalidad educativa. Son considerados personas que provienen de contextos sociales, territoriales, económicos, lingüísticos y culturales específicos. Se encuentran inscritos en procesos de desarrollo biopsicosocial que requieren que la enseñanza y el aprendizaje, que la planeación y la evaluación se realicen siempre con miras a fomentar las potencialidades de las y los estudiantes con base en sus necesidades, diferencias y expectativas. Tenemos una gran diversidad de alumnado. Parte importante de estos nuevos planes y programas es fomentar y desarrollar esa interculturalidad crítica. Saber y ser conscientes, saber que tenemos una gran diversidad de alumnado. Ser conscientes de ello, que cada uno de nuestros alumnos, alumnas, de nuestros jóvenes son diferentes, con necesidades específicas, con características y potencialidades diversas. 2, respetar esas diferencias, respetar esa diversidad. Pero lo más importante, aparte de conocer y de respetar, es valorar esas diferencias. Ver el valor que representan cada una de ellas. Eso va a crear que nosotros como maestros podamos desarrollar y fomentar esas potencialidades. Si no reconocemos el valor de la diversidad, poco probable será que nosotros podamos potencializar cada una de esas habilidades, de esas aptitudes, de esos conocimientos que tienen y poseen cada uno de nuestros alumnos y alumnas. Cuentan con maestras y maestros comprometidos con el desarrollo educativo de sus estudiantes, que los acompañan cotidianamente en sus trayectorias formativas para favorecer estos aprendizajes humanísticos, tecnológicos, científicos, artísticos, históricos, biológicos y plurilingües, transitando a formas de enseñanza activa que se centran en la construcción de trayectorias formativas
Por eso es importante maestros preparados, maestros capacitados, maestros que también sigan aprendiendo, que estemos a la par de los cambios de la sociedad, de las necesidades actuales, de la globalización, tener conocimientos de cada uno de las culturas y de dónde proviene cada uno de nuestros alumnos y alumnas. Solo de esa manera, aparte del compromiso inherente que debe formar parte de las características del docente, vamos a poder acompañar de manera directa, de manera óptima a nuestro alumnado. Disponer de planes y programas de estudio actualizados y pertinentes a las condiciones sociales, culturales, económicas de los estudiantes, maestros, escuelas, comunidades y regiones del país y con proyección universal. Se articula con su entorno local, estatal, regional, nacional e internacional. Y parte de esos planes y programas de estudio también están esas herramientas que nos brinda el Estado, los libros de texto gratuito y que deben ser acorde a estas problemáticas sociales, a estos intereses y estos cambios que están surgiendo tanto en cada uno de estos escenarios, local, estatal, regional, universal. Hubo mucha controversia al inicio de estos planes y programas por los contenidos de los libros de texto, pero es importante tomar en cuenta que quizá ese material que se encuentra hoy en las manos de nuestros estudiantes, de nuestros alumnados, en muchas regiones, en muchos espacios de nuestra nación, es el único material informativo que van a tener en su vida. Y es importante entonces fomentar y tratar de internacionalizar los conocimientos, que sea un conocimiento universal, de proyectar y enfatizar la importancia de que los alumnos quieran seguir aprendiendo. Se forman en una escuela que promueve una cultura de paz, que favorece el diálogo constructivo, la solidaridad, la honestidad y la búsqueda de acuerdos con la comunidad escolar para la solución no violenta de conflictos y que coloca en primer lugar a la convivencia en un marco de respeto a las diferencias. Y esto ya lo habíamos comentado. Lo principal es aceptar la diversidad, conocer la diversidad y valorarla. De esta forma vamos a promover esta cultura de la paz. Y la cultura de la paz se tiene que dar en toda la comunidad escolar, en todo el entorno, fomentando, sí, proyectos dentro de las instituciones, siendo nuevamente ejemplo, fomentar y favorecer la escucha activa, la comunicación asertiva, el diálogo y sobre todo, siempre fomentar la disciplina positiva en nuestros alumnos. Se desenvuelven en un ambiente escolar incluyente de todo tipo de personas, sin importar clase, género, etnicidad, lengua o discapacidad, en donde se diseñan e implementan acciones para contrarrestar prácticas que produzcan estereotipos, prejuicios y distinciones. La práctica educativa en el día a día. Nosotros, como docentes, somos actores fundamentales para el logro de aprendizajes de niñas, niños y adolescentes. Si bien estamos fomentando el conocimiento, el aprendizaje, el aprender a aprender en nuestros estudiantes, que vayan desarrollando esas habilidades, esos procesos metacognitivos, pero nuestra labor se basa en que aterricemos a la realidad nuestro salón de clases, que reconozcamos junto con la comunidad escolar la incidencia en el ámbito local y comunitario y está tanto de los principales temas y debates que conciernen a nuestra propia práctica. Aquí nos habla de que existen 4 ámbitos de orientación para las maestras y los maestros que son centrales e importantes para el desarrollo de nuestra práctica cotidiana. Primeramente, el diagnóstico del grupo, la organización del contenido,
la selección de las estrategias y la evaluación. Vamos a ir desmenuzando poco a poco cada una de ellas. Vamos a ir nosotros también reflexionando acerca de qué realizo, qué no realizo, qué me falta mejorar quizá como docente. Y quizá también nos demos cuenta que son prácticas y que son acciones que hacemos día a día de manera indirecta quizá o no consciente, y pues en este diplomado vamos a aterrizarlos de esta manera más sistematizada. Primeramente y fundamental, el diagnóstico escolar. Esto es una práctica que realizamos cada año al inicio de ciclo, la mayoría de nosotros. Es una práctica donde, mejor dicho, nosotros consideramos esa información sobre el ambiente inmediato. Es decir, primeramente nos vamos con nuestro salón de clases, con la intención de organizar ese tratamiento, esa dosificación de contenidos y que nos funcione como punto de partida para nuestros proyectos, para nuestras planificaciones, para entablar o establecer nuestras metas y nuestros objetivos. Los datos que se obtengan por medio de distintas fuentes, ya ustedes decidirán cuáles son las mejores, las más viables para obtener información relevante que me permita saber o identificar un punto de partida para mi labor docente. ¿Qué podemos utilizar? Quizá la observación directa de mi alumnado, las fichas descriptivas de los ciclos anteriores, entrevistas con los padres, con las madres de familia o tutores de nuestros alumnos, también los exámenes diagnósticos, ¿por qué no? Los trabajos que realizamos para a lo mejor identificar el nivel de conceptualización, de alfabetización inicial en el que se encuentran, y todos los instrumentos y todas las estrategias que a ustedes les permitan identificar esas áreas de mejora, ese punto de partida, esas habilidades, esas aptitudes que presenta nuestro grupo. De ahí, ya con esa información, podemos partir para la organización, jerarquización, dosificación de contenidos. Aquí las maestras y los maestros tienen el saber indispensable para repensar y modelar esas estrategias que pondrán en juego en el salón de clases. En este sentido, se espera que con la experiencia construida aborde críticamente la planeación en el contexto escolar. Ya una vez que identificamos los contenidos, esos procesos de desarrollo de aprendizaje, igual que yo realizo quizá un codiseño, identificando y anexando a mi dosificación, a mi programa analítico, contenidos que considero relevantes y que quizá no estén en el programa sintético, voy a realizar la selección de las estrategias metodológicas. Este es el trabajo pedagógico y cobra aquí sentido. ¿Por qué? Porque diseñamos, creamos, construimos y seleccionamos diversas estrategias metodológicas que contribuyan al aprendizaje de mis estudiantes. Recordemos que los nuevos planes y programas nos ofrecen diversas metodologías. Son sugerencias, nosotros decidiremos cuál se empata mejor con las características de mis alumnos, cuál considero que yo puedo implementar de una manera más viable y de esta manera, pues contribuir al máximo logro de aprendizaje de mis alumnas y mis alumnos. Ya diagnosticamos, tenemos un mapeo general de las necesidades, las características de mi alumnado. Con base a ello, vamos a identificar y organizar contenidos, vamos a jerarquizarlos, vamos a priorizarlos y de esa manera identificaré y seleccionaré con qué estrategia los voy a implementar, con qué tipo de proyectos, con qué tipo de actividades, qué acciones, en qué tipo de escenarios, áulico, comunitario o escolar. Y tenemos la evaluación. Esta es parte importantísima de todo el proceso educativo.
La nueva escuela mexicana entiende la evaluación como un proceso que construye información del ámbito escolar para retroalimentar y tomar decisiones orientadas a la mejora continua en distintos rubros. En las trayectorias formativas de los estudiantes, en la práctica docente, en la gestión escolar, para el conocimiento del sistema educativo. Sí, no solamente nosotros vamos a evaluar el aprendizaje de nuestros alumnos, que es parte fundamental, sino también vamos a evaluar, vamos a valorar nuestra propia práctica y es importante que lo conozcan, que compartamos, que esa retroalimentación no solamente quede en el alumno, que quede también con los padres de familia, que quede con el colectivo, en estas comunidades de aprendizaje, en estos espacios que generamos como consejos técnicos escolares, como academias, como reuniones pedagógicas o espacios pedagógicos, para nosotros poder realizar estas retroalimentaciones, que no son otra cosa más que reflexionar acerca de lo que realizamos, qué funcionó, qué podemos mejorar, qué vamos a modificar, en qué punto o a qué punto llegamos y qué sigue, qué vamos a hacer después. Aquí tenemos nuevamente los principios clave para esta evaluación efectiva en la nueva escuela mexicana. No vamos a profundizar mucho en ellos, simplemente es para recordarlos. Y es importante este principio del enfoque formativo de la evaluación educativa. El que sea una herramienta para aprendizaje y desarrollo continuo de los estudiantes, que sea una evaluación inclusiva y equitativa. Y aquí reiteramos el uso de ajustes o la aplicación de ajustes razonables en las formas, en el cómo voy a evaluar. Esas adecuaciones curriculares que se basan en los contenidos que yo puedo modificar, que puedo disminuir o aumentar su nivel de complejidad. Tenemos la evaluación auténtica, contextualizada, que busca que los estudiantes puedan aplicar lo aprendido en su vida real, que sea un aprendizaje, sí, permanente, pero en el sentido de que desarrollen habilidades para la resolución de problemas. Y que sea una evaluación integral y multidimensional. Aquí es evaluar diversos aspectos del desarrollo de los estudiantes y pues de esta manera cumplir con la integralidad de la evaluación. Conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Muy bien, hablábamos acerca de la evaluación formativa como un reto pedagógico, el fomentar estos espacios, el reconfigurar el concepto de la práctica de la evaluación formativa, el que nosotros seamos conscientes de estar realizando esta evaluación formativa, que sea continua, el identificarla. Vemos la referida a los estudiantes, la referida a los docentes, como ya lo habíamos visualizado en las sesiones anteriores, que en los estudiantes posibilite la reflexión personal sobre lo que ellos realizan y también sobre cómo aprenden de manera colaborativa y colectiva. Y que nosotros, en referida a los docentes, pues tengamos también esos espacios de reconocer que en nuestra planificación es necesario a veces que sufra adecuaciones, que en ocasiones al mismo momento de estar ejerciendo, de estar realizando nuestra intervención, es importante modificarla. Recordemos que hoy en día con los nuevos proyectos, los alumnos también son partícipes, ellos también pueden opinar acerca de cómo se va a realizar un proyecto educativo, pueden aportar ideas, ellos pueden tener la iniciativa de alguna temática, de algún contenido o, claro, ¿por qué no?, de las metodologías que se pueden realizar. Y a partir de lo realizado, nuestro salón de clases, los docentes, podemos reorganizar nuevamente la planificación para las siguientes sesiones.
La dimensión de la evaluación formativa referida a los estudiantes, pues nos posibilita esa reflexión personal en que ellas y ellos realizan, como les mencionábamos anteriormente, de manera ya sea individual o en grupo, que sea de manera colectiva. Podemos trabajar por proyectos, discutir textos o productos de cada uno de los estudiantes que hayan realizado, o simplemente con el que compartan qué procedimiento llevaron a cabo para aprender algún tema, como el ejemplo que visualizamos anteriormente con los problemas matemáticos. Significa que los alumnos logren darle un significado, una intención al trabajo que realizaron y sobre todo a la colaboración con sus compañeras y sus compañeros. Esto es muy importante cuando entre ellos, cuando entre pares comparten las dificultades, los retos que tuvieron que superar para aprender, cuando se orientan, cuando se brindan estrategias. Y estas actividades para la reflexión necesitan sí o sí ser promovidas por las y los docentes. ¿De qué manera? A través de preguntas detonadoras que permitan ese análisis por parte del estudiante. Como lo mencionábamos, generar ese timing pedagógico del que habla Díaz Barriga sobre inquietudes, sobre dudas que presenten al momento de la intervención de ustedes o al momento de estar realizando algún proyecto y puedan ellos permitirse ese análisis por parte de cada uno de los estudiantes. De ahí que diversos autores pues nos digan que para la realización pues se requiere un clima de confianza, que involucren y muestren entusiasmo mientras aprenden para poder ayudarlos a comprometerse en ese deseo de aprender. La evaluación no tiene que estar enfocada en un número, a pesar de que nos lo soliciten, a pesar de que sea una solicitud administrativa para la acreditación y promoción. Claro, la tenemos que brindar, tenemos que aportar quizá un número, una calificación, pero lo importante aquí de la evaluación formativa, que simplemente la calificación es algo que aporta a la evaluación formativa, pero no es completamente su objetivo, un número, es comprometerlos a su aprendizaje, que lo importante sea el proceso, que ellos vean que han mejorado, que ellos puedan comparar de dónde iniciaron hasta dónde han llegado. Algunas propuestas para desarrollar la evaluación formativa, siguiendo el pensamiento de Steinman, en 2023 es que nosotros como maestras y maestros, de acuerdo al nivel educativo donde estemos trabajando, podamos realizar ejercicios muy sencillos, como pedir a nuestros estudiantes que completen algunas frases para expresar algunas reflexiones sobre su aprendizaje, impulsar a que nuestros estudiantes realicen reflexiones cortas y tenemos aquí ejemplos de frases que pueden completar. Y como les comentaba, puede sonar quizá algo muy escabroso o complicado. No, las reflexiones se dan poco a poco de esta manera tan sencilla como lo visualizan ustedes. Y a partir de ahí nosotros podemos ir aumentando el nivel de complejidad, el nivel de reflexiones quizá más profundas, más detalladas. Y bueno, tenemos aquí algunas frases como lo que más me gustó esta semana fue y queden sus razones, los temas que más se me dificultaron son, si me pidieran hablar sobre lo que me faltó realizar diría, me quedé pensando en, entendí claramente, pero no tanto, o con el simple hecho de te quiero decir, te quiero informar o compartir qué. Y pues otras más que tenemos aquí en la lámina y que compartimos con ustedes. Las y los docentes también pueden generar momentos de reflexión grupal utilizando lo que se ha concebido como esto que les mencionaba, que es el timing pedagógico para la evaluación formativa, que es ese justo momento en que una situación en el grupo escolar requiere o posibilita esta reflexión específica. Esto se tiene que generar a partir de una situación didáctica y si no es así, nosotros como maestros tenemos que guiarlos y encaminarlos a que sea justo a ese contenido, que sea justo a esa problemática de la que se está hablando. Y de esta manera poder generar una reflexión ya sea en equipos, grupal o individualmente. El valor del momento oportuno. Durante una clase de ciencias,
La maestra Ana nota que varios alumnos comienzan a perder interés en la actividad experimental. ¿Cuántas veces no nos ha pasado? En lugar de continuar con la explicación programada, decide detenerse, preguntar qué han observado y permitir que cada grupo comparta sus hipótesis. Ese cambio de ritmo revitaliza la participación, los estudiantes recuperan la atención, formulan nuevas preguntas y conectan con el experimento con su vida diaria. De esta manera, la maestra retoma la planeación después, pero con un grupo ahora más involucrado y consciente de su propio proceso. ¿Qué decisiones tomó aquí la maestra que muestran un uso pedagógico intencional del tiempo? ¿Y cómo influyó este ajuste en la participación y el aprendizaje del grupo? Yo creo que a todos nos ha pasado una situación similar y yo creo también, yo estoy segura que hemos realizado este tipo de estrategias para reavivar la clase, para motivar al grupo y sobre todo hacerlos partícipes. Para detectar un momento del grupo, para llevarlo a cabo, pues puede ser mediante una dificultad o desinterés, realizar actividades de forma rutinaria o hacer algo diferente a lo solicitado. Aquí, la clave de este momento, del timing pedagógico, es que las y los estudiantes se involucren en la actividad, que analicen en grupo o en pequeños grupos lo que está aconteciendo en el trabajo escolar, o que también ellos sepan y sean conscientes de por qué o cuál es la razón por la cual se interrumpió la actividad. En síntesis, el papel de docente en la evaluación formativa se va a definir por las siguientes acciones y esta imagen la vamos a estar compartiendo en reiteradas ocasiones para reafirmar esas acciones que ya realizamos y que quizá habrá otras acciones que tengamos que fortalecer. Primeramente, fortalecer ese vínculo pedagógico, la confianza, la empatía con nuestro grupo. Valorar siempre el esfuerzo del alumno, por mínimo que sea, hacerle saber que lo identificamos, que valoramos el avance. Retomar el error como una posibilidad de aprendizaje, no como una oportunidad para castigar u humillar. Orientar sus procederes, diseñar estrategias y actividades. Cuando nosotros nos apropiamos de las estrategias, cuando nosotros realizamos y ejecutamos los proyectos, son pues más fructíferos para nuestros alumnos y también más reflexivos para nosotros. Trabajar con la coevaluación, saber preguntar, detonar procesos metacognitivos y promover la retroalimentación y esta devolución positiva. Maestras, maestros, muchísimas gracias por su asistencia, muchísimas gracias por su atención en la sesión de hoy. Les agradecemos que sigan con nosotros en las siguientes sesiones. Ya vamos a más de la mitad. Muchísimas gracias a todos.